Gracias por la ayuda. Ahí estamos grabando entonces. Es nuestra tercera clase de extinción. Nos va a quedar una clase más, no lo vamos a agotar en la clase de hoy por el tema de multas, pero bueno, les he hecho mención de la trascendencia que tiene esta unidad, junto con ley de riesgo y con derecho sindical, es digamos que del nudo de la segunda parte del cuatrimestre. En la clase anterior comenzamos utilizando el orden de la ley contrato de trabajo a ver los supuestos de extinción. Ya habíamos dejado atrás todo el instituto del preaviso, el 230, 231, 232, y en los supuestos de extinción habíamos visto la renuncia, 240, 241, mutuo acuerdo y comportamiento inequívoco de las partes, 242, el concepto de injuria laboral grave, y así habíamos estado avanzando hasta el 245, donde nos habíamos quedado en la última clase, lo alcanzamos a dar, hicimos alguna mínima ejercitación, y yo lo que les prometí es que en la clase de hoy lo íbamos a retomar para evacuar todas las dudas, porque suele ser un artículo que presenta algún grado de dificultad en su entendimiento. Entonces, antes de hacer el ejercicio A y B que había propuesto yo como un método de ver hasta dónde los conceptos estaban o no, permítanme repetir de manera bastante sucinta lo que vimos del 245 para que podamos estar en tema. Denme un segundo que vamos a bloquear el teléfono. Ahí está. Dijimos que el artículo 245 lo que contempla, lo que prevé, es cómo se calcula la indemnización para cuando el despido es incausado. O sea, si el empleador, ya vimos los conceptos de estabilidad relativa, absoluta, en el derecho laboral argentino ustedes saben que el empleador puede despedir sin que exista causa para ello. La consecuencia que tiene la ley es que, provocado el despido, si es sin causa, va a tener que pagar una indemnización. Esa indemnización es tarifada, surge de las pautas que da el artículo 245. Y esas pautas están atadas básicamente a dos variables que son muy importantes. Una es la antigüedad y otra es la remuneración. ¿Por qué? Porque lo que la norma dice es que por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, el trabajador va a tener derecho a cobrar ¿qué cosa? Un mes de sueldo, pero no de cualquier sueldo, sino de su mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses. Con una particularidad, que esa base de cálculo, que es su mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada, no puede superar 3 veces el promedio del convenio colectivo que le es de aplicación al trabajador. Entonces vamos de vuelta. Primer referencia, la temporal. Tengo que saber la antigüedad. ¿Por qué? Porque lo que la ley me dice es que por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, ahí es donde salta el módulo, cuando supera los 3 meses, ahí es donde el trabajador va a tener derecho a un mes de sueldo. Ese mes de sueldo no es cualquiera, debemos tomar su mejor remuneración mensual normal y habitual, devengada, a diferencia de percibida. Devengada es, no importa que la haya cobrado o no, sino que ya la devengó, devengada en los últimos 12 meses. Y esa base de cálculo no puede nunca ser superior a 3 veces el promedio mensual del convenio colectivo que se aplique. Pautas para tener en cuenta, vamos a ir desgranando un poco esto. Cuando hablamos de mensual, normal y habitual, son conceptos que la jurisprudencia, desde que se aprobó esta nueva redacción del 245, viene discutiendo hasta el hartazgo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las horas extras? Las horas extras son remunerativas. Ahora, ¿son normales y habituales? Y depende, porque si yo en el último año solo un mes trabajé horas extra, no tienen el carácter de normal y habitual, con lo cual no debería tomar ese mes a los fines de la base de cálculo. Ahora, si yo tengo una remuneración variable, ustedes ya hemos visto remuneración en clases anteriores, una remuneración variable integrada por comisiones. Entonces yo todos los meses no tengo el mismo valor, según lo que cobre de comisiones se va modificando. ¿Cuál es la normal y habitual? Bueno, no voy a entrar mucho en esto, porque si entro demasiado en ese detalle se van a perder lo macro, que es entender cómo es el cálculo. Entonces solo les digo
que hay un criterio mayoritario de jurisprudencia que cuando la remuneración es variable, es decir, todo el año fue variable, se toma como mejor la más alta. Va de vuelta. Si la remuneración siempre fue variable, o sea, normalmente fue variable, no tengo una remuneración que yo pueda ver repetida todos los meses, sino que ha ido variando, fluctuando, ya sea porque estaba pactado a comisión, porque tenía a destajo, etc. Si es variable, se toma como mejor la más alta. En ningún momento se utiliza el criterio del promedio. El promedio es algo que algunos echan mano, pero que no está ni en la ley, ni es criterio de la jurisprudencia. No debe promediarse para sacar cuál es la mejor, sino que hay que determinar cuál es la mejor, normal y habitual. Conceptos que también son bastante difíciles de determinar. ¿Cuándo hablamos de normalidad o cuándo hablamos de habitualidad? Cuando se repiten cuántas veces. Para que vean cuán difícil es esta determinación y cómo se las estoy dejando para cuando ustedes ejerzan y no para dárselas ahora, porque me parece que sería complicarles mucho el concepto, hay alguna doctrina que entiende, por ejemplo, que el sueldo anual complementario, el SAC, también debe ser tomado, porque como es una remuneración devengada en el tiempo, más allá de que se pague 2 veces al año, también debe ser tomado a los fines de la base de cálculo en la proporción que le corresponda. O sea, yo debería tomar, recuerden, el SAC es el sueldo 13. O sea, yo lo cobro 2 veces al año, pero es un sueldo más, es el sueldo 13. Bueno, si yo a eso lo divido por 12, me da la incidencia del SAC por mes. Eso, que para alguna doctrina y jurisprudencia, en el caso de Neuquén, lo aplica como criterio mayoritario, el doctor Cosentino comulga con este criterio. Si yo tomo ese sueldo y lo divido en 12, me va a dar una parte que se la tengo que sumar a la remuneración porque es normal y habitual. Voy a hacer el ejemplo en número a ver si me sigue. Supongamos que yo soy un trabajador que cobro 120.000 pesos al mes. Si yo divido eso en 12, me está dando que estoy cobrando 10.000 pesos de SAC por mes. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que sumarle a mi remuneración normal y habitual, todo el año cobré 120, 120, 120, 120 y cobré el SAC de 60 más el SAC de 60. ¿Cuál sería la base de cálculo para esta doctrina? 120 más 10, con lo cual mi mejor remuneración mensual normal y habitual sería de 130. ¿Se entendió? ¿Nancy se entendió? Lucio, Pedro son los que tengo acá a la vista. ¿Quién no entendió esto? ¿Todos entendieron? Bien, perfecto. Espérenme un segundo que he perdido la... Profe, perdón, yo ingresé recién y ¿Sí? no sé si entendí por dónde iba. Como que a los fines de calcular la indemnización tenemos que tomar una parte del SAC, ¿puede ser? ¿O no? Hay Nada que doctrina, ver. eso es lo que estaba explicando. Hay doctrina y hay jurisprudencia. La jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de Neuquén comparte este criterio por mayoría, que entiende que como el SAC es normal y habitual, nada más que se paga dividido en 2 partes al año, la incidencia del SAC también debe ser tomada a los fines de la base de cálculo. Puse un ejemplo numérico a ver si se entendía. Si el trabajador cobra 120.000 pesos, va a cobrar de enero a diciembre 120.000 pesos y a fines de junio, o sea, a principios de julio y a fines de diciembre, va a cobrar 60 y 60, va a cobrar el otro sueldo, los otros 120.000 pesos. Entonces, si yo tomo la incidencia que tiene el SAC en el mes, es de 10.000 pesos. Por eso es que los 120 que cobro de remuneración todos los meses, más el SAC 10.000 pesos, que lo cobro dividido, pero que lo devengo todos los meses, eso sería la base de cálculo, sería 130.000 pesos. Puse puntualmente el ejemplo del SAC porque es el que más difundido está y el que tiene un criterio más unívoco en la doctrina y la jurisprudencia. Pero hay muchos supuestos que dificultan poder determinar cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Otro criterio que di es que si fuera siempre variable, un trabajador a comisión, donde nunca tiene igual, yo miro y en enero 120, en febrero 125, en marzo 122, en abril 130,
La remuneración es así. ¿Por qué? Porque está compuesta por parte variable. Bueno, en esos casos también hay un criterio mayoritario de jurisprudencia a nivel nacional que se aplica a nivel local, que se toma como la mejor mensual normal y habitual, la más alta directamente. Miro el año, veo cuál es la más alta y esa es la que tomo. Pero estamos en presencia de remuneraciones que siempre han sido variables. A contrario sensu, si el trabajador siempre cobró lo mismo y solo un mes cobró porque hizo horas extra o porque le pagaron una gratificación remunerativa, un valor pico más alto, ese no se toma como normal y habitual y la mayoría de la jurisprudencia no pondera ni toma ese valor, sino que toma la que venía sosteniéndose. Lo pongo en números. 120 todos los meses, excepto octubre que cobró 180. Y después sigue noviembre y diciembre 120. O sea, si yo miro en una gráfica voy a ver una línea de 120, un pico de 180 y luego baja 120. ¿Qué debo tomar para esta jurisprudencia? Como esto no fue normal y habitual, sino que fue extraordinario, fue excepcional, 120 es la base de cálculo. Esto es para que vean que atrás del concepto de cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual hay una gran discusión, no es un tema tan fácil. En la ejercitación que nosotros demos y en el parcial y en el final, vamos a tomar siempre valores estables, para no jugar con esto y con los criterios de doctrina. Es importante que lo sepan, pero no vamos a jugar con hacer ninguna trampa de cómo hacen para determinarla. Vamos a tomar siempre que la remuneración se mantiene igual. Ahora bien, vuelvo sobre lo que dije. Esa mejor remuneración mensual normal y habitual está sujeta a un tope. El tope que da el 245 es que no puede superar 3 veces el promedio mensual del convenio colectivo. ¿De dónde surge este valor? La misma norma le obliga al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que publique, cuando aprueba las paritarias salariales, que publique cuál es el valor mensual del tope. O sea que esa tarea la hace el Ministerio y es una tarea muy sencilla. Me gustaría que la entiendan para que vea cómo es que se obtiene este valor. Tomo todas las remuneraciones de las escalas salariales, las sumo y la divido por la totalidad de las categorías o escalas que he tomado. Supongamos que estoy hablando de comercio, y en comercio hay 12 categorías. Bueno, sumo desde la primera categoría, maestranza a la última categoría, sumo todo lineal, y eso me da X suma de dinero. Lo divido por 12, eso me da un valor promedio mensual para ese convenio colectivo. Esa tarea no la tienen que hacer ustedes, esa tarea van y la buscan y la van a encontrar publicada. El Ministerio de Trabajo la publica. Cuando aprueba las nuevas escalas salariales, junto con esas escalas, lo que dice es, y el valor mensual promedio para este convenio colectivo es, ¡pum!, y pone el valor. Ahora la norma va un poquito más allá a analizar dos otros supuestos que se pueden dar. Un primer supuesto es, ¿qué ocurre si el trabajador es un trabajador fuera de convenio? Es decir, no está alcanzado por convenio. ¿Saben qué es esto? ¿Saben de qué estoy hablando cuando estoy hablando de un trabajador fuera de convenio? ¿Un gerente podría ser, profe? Podría ser un gerente, exactamente. ¿Qué es un trabajador fuera de convenio? Los convenios prevén categorías. Alguien que está fuera del convenio está haciendo una función que está por fuera de las categorías y que tiene una remuneración más alta que el máximo de esa categoría. Si no es un capricho, pueden en la jerga van a encontrar como lo pusieron fuera de convenio, pero cobra igual que el inicial. No, eso está mal. Si alguien está fuera de convenio es porque su actividad no está convencionada, es decir, no está en una categoría del convenio colectivo, y a su vez su remuneración supera la más alta del convenio colectivo. Si no, no es un trabajador legalmente puesto fuera del convenio. ¿Qué dice la norma? Si este trabajador está fuera de convenio, ¿qué hago? ¿No le aplico tope? No. Le debo aplicar el convenio de la actividad. O sea, es un gerente de comercio. ¿Qué tope le aplico? El tope de los empleados de comercio, el del 130.75. Es decir, que si el trabajador es un trabajador fuera convenio, le aplico el convenio de la actividad. Y acá viene el segundo tema. ¿Y qué ocurre si ese establecimiento o esa actividad están alcanzadas por más de un convenio colectivo? ¿Se imaginan esto como posible? A ver si a alguien se les ocurre un ejemplo.
¿cuándo mi establecimiento puede estar alcanzado por más de un convenio colectivo? Todavía no hemos visto la parte de derecho colectivo, pero a ver si se imagina. Les pongo un ejemplo muy valletano para los que son del valle. Un galpón de empaque. Si yo tengo un galpón de empaque, a los trabajadores que trabajan en el empaque de fruta, ustedes ya saben que están en el convenio 176 de empaque de fruta fresca, que ya lo vieron. Pero la administración de ese galpón de empaque está en comercio, no está, porque no hacen la actividad, estos están excluidos del 176 y están en el 130-75, que es el de empleado de comercio. Y a su vez el empaque tiene frigorífico, y los trabajadores que trabajan en el frío están en Stimpra, en el convenio 232-94, tercer convenio colectivo. Y a su vez, si tuviera producción primaria, es decir, tiene sus propias chacras, que es la que está procesando la fruta, esos trabajadores son rurales, están alcanzados por el estatuto de la ley 26727 y eventualmente pueden tener algún convenio colectivo o no. Porque si, por ejemplo, tuvieran también vid, tendrían el convenio específico para fruticultura. Ahora bien, 3 o 4 convenios colectivos, y yo soy un mismo establecimiento. Vamos a dar un nombre de una empresa que ya en el Valle está desapareciendo, para no hacer ninguna propaganda de las vigentes. Expofrut. Expofrut era claramente una actividad integrada donde tenían chacras, empaque, frío y administración. Ahora bien, si yo tengo un gerente que está fuera de convenio y le tengo que aplicar un tope, ¿cuál le aplico? La ley dice el más favorable. ¿Y cuál va a ser el más favorable? El que tenga el tope más alto. Claramente, el más favorable para el trabajador es el que tenga el tope salarial más alto. Si de estos 3 ejemplos que di, uno tiene un tope mensual de 120, otro de 140 y otro de 200, voy a tomar el tope de 200 multiplicado por 3 siempre, y ese va a ser el tope a ese trabajador fuera de convenio. El más favorable dentro de los convenios colectivos aplicables en el establecimiento. ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Y nos quedó el último tema, que es cómo en el propio artículo 245 lo que se contempla es el mínimo indemnizatorio. Es decir, la propia ley dice que no voy a poder cobrar nunca una indemnización que sea menor a ¿qué? A un mes de sueldo de mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Es decir, no sujeta a tope, sino que la que yo busqué como mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Dime un segundo que perdí la comunicación que tenía con... Cerré la página de PEDCO y quería ir a la ejercitación de PEDCO. Bueno, ¿alguna duda de eso, de lo que acabo de decir? Ese es el 245. Con esas pautas vamos a tratar de resolver, si no lo resolvieron ya, y si alguno ya lo hizo, me cuenta cómo lo hizo, los 2 pequeños ejercicios que dimos para ya pasar el 245 y poder avanzar en la ley de contrato de trabajo. Estoy aquí y ahora lo voy a compartir en un segundo. Perfecto. Ok, y acá vamos a compartir. Bien. ¿Alguno hizo los ejercicios estos, los 2? ¿Lucio lo hizo? ¿Nancy lo hizo? ¿Sí? ¿También? ¿Pedro también? Bueno, parece que la mayoría lo hicieron. Entonces vamos. El primero, el trabajador con 2 años, 20 días de antigüedad. Freno ahí. ¿Cuántos meses voy a tomar para computar? ¿2 o 3? 2. 2. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Alguien que le dio 3 o que le dio 1? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Ok. ¿Por qué 2? Porque no superó luego la fracción de 3 meses. Tiene 2 años, dijimos, 2 meses y 20 días. Si hubiese tenido 2 años, 3 meses y 20 días, ahí sí saltábamos al módulo siguiente porque pasaba a ser fracción mayor de 3 meses. Como no pasó a ser fracción mayor de 3 meses,
nos quedamos en 2. Ahora bien, observemos, denme un segundo, que dice que la mejor remuneración mensual normal y habitual, puse la sigla porque así la vamos a preguntar y así se tienen que familiarizar, mejor remuneración mensual normal y habitual, es de 120.000 pesos. La remuneración promedio, mensual promedio del convenio colectivo es de 80. ¿Cuál es el monto de la indemnización? ¿Me dan el número? 240.000. 240.000. 240.000. Sí. Bien. ¿Alguien le dio un valor distinto de 240? ¿No? Ok. ¿Y por qué le dio 240? ¿Por qué tomaron 120 y no tomaron el tope? Porque es menor al tope. Perfecto. Porque el tope que está expresado ahí es el mensual. Yo lo tengo que multiplicar por 3, me da 240. 240 es más que 120. Entonces, la base de cálculo que tomo, como no supera, es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Solo voy a aplicar el tope cuando mi mejor remuneración lo supere. Si no lo supera, no lo tomo. ¿Ok? Pareciera que ahí se entendió. Vamos con el otro, a ver si aquí estamos con soluciones parecidas. 1 año, 3 meses y 20 días de antigüedad. ¿Qué antigüedad voy a computar? ¿1 o 2 meses? 2. Bien, 2. todos de acuerdo, 2. ¿Por qué? Porque superó la fracción de 3 meses. Tiene 1 año, más 3 meses, más 20 días. Superó los 3 meses, entonces son 2. La remuneración mensual normal y habitual es de 300.000 y el promedio sigue siendo el mensual de 80. ¿A qué valor les da la indemnización? 240. 680.000. Ay, 480 me dio a mí. ¿Cuánto? 480. 480. Y se toma 480, el sí, perdón. tope. Porque es 80.000 por 3, 240. Como el haber supera el tope del convenio, tengo que aplicar el convenio. Bien, entonces tomaste el tope y lo multiplicaste por 2 y eso te dio los 480. ¿A quién no le dio o a quién no lo entendió? Recuerden que estoy con Zoom, entonces no veo todas las caras, no puedo hacer lectura de rostro como hago en la facultad y no sé si algunos encima tienen la cámara apagada, no sé si entendieron o no entendieron. Jazmín, ¿lo entendiste? ¿Sí? ¿Te dio? Sí. Ok. Ya que están tan cancheros los 6, 7 que están cursando, que entendieron todo, vamos a tomar el mismo ejemplo del B, pero el trabajador ahora tiene 1 año, 2 meses y 20 días. Misma remuneración, mismo tope. 1 año, 2 meses y 20 días. ¿Qué cobra de indemnización? 240. 300.000. Perdón, 300. Sí, Bien, Pedro se equivocó y dijo, epa, pará. ¿Por qué, Pedro, reculaste a 300? Porque es 1 año. ¿Y qué pasa con el tope? El tope seguiría siendo 240, pero Sí. es 1 año nada más de indemnización. Y todavía no me contestaste. ¿Qué es lo que te estás aplicando? El piso. El último mínimo párrafo. El último indemnizatorio, párrafo. El último párrafo del 245. Cuando vos decís es 1 año, en tu cabeza lo que está diciendo es un mes de sueldo, que es el mínimo indemnizatorio. Entonces, en ese ejemplo, lo entendieron todos, cambiamos, bajamos la antigüedad, la pusimos en un solo mes, pero cuando aplicamos el tope nos da por debajo del mínimo indemnizatorio. Si aplicáramos los 240 y le pagáramos 240, no le estamos respetando el piso que da la ley, que dice que es 1 mes de sueldo. ¿De qué sueldo? Del sueldo del trabajador, que son 300.000. Por lo tanto, en este caso, la indemnización son de 300.000 pesos. ¿Entendido? ¿Todos de acuerdo? Profe, Sí. Profe, Escucho. pregunta. no, tenía una duda de que sí o sí para cobrar 2 meses tenía que ser fracción mayor a 3 meses. O sea, Sí. en el caso de que sea 1 año y 3 meses, va a cobrar uno solo. Exacto, porque el 245, ahora si querés los ponemos en pantalla, dice fracción mayor de 3 meses.
con lo cual necesariamente tenés que superarlos. Rocío, estabas preguntando algo vos también. Sí, era parecido a lo que ella dijo, porque si entonces tiene 1 año y 3 meses, ahí Sobre un de mes de igual manera sueldo. tiene 2 años de antigüedad. ¿Cómo? Si tiene, ¿cómo es? 1 año y 3 meses. Usted acaba de decir que sí o sí tiene que ser superior. Ujú. Pero si tiene 1 año y 3 meses, de igual manera se computan 2 años de antigüedad. No, acabo de decir que para que se computen 2 tiene que superar los 3 meses. Como no lo superó, tiene 1 mes de sueldo nada más, 1 año de antigüedad. Ah, ok, listo. Fíjese cómo dice, en los casos de despido dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. ¿Qué es fracción mayor de 3 meses? Es que supere los 3 meses. Si es 3 meses juntos, no los ha superado. Por lo tanto, si usted tiene un trabajador con 1 año y 3 meses, le paga 1 mes de sueldo. Si tiene 1 año, 3 meses y 1 día, le paga 2 meses de sueldo. ¿Fui categórico? ¿Lo convencí o no la convencí? Más allá de que no le guste. ¿A mí? No sé, Rocío, si usted me preguntó, ¿la convencí o no la convencí? Dígame. Sí, me quedó claro. Que no le guste la respuesta no quiere decir que si le entendió o no. Yo solo quiero que le entienda. Recuerden algo, que lo dijimos, y vamos a reforzarlo, porque este es el momento donde ya estamos con el concepto más entendido, que ese tope de la base de cálculo ha sido declarado inconstitucional por la Corte en la causa Bisotti, con B corta y con Z. Bisotti es fallo de corte de lectura obligatorio, así como los que vimos de remuneración, Pérez Condisco, Díaz, todos los gallegos. Ahora nos vamos a Bisotti, también de lectura obligatoria. La Corte, echando mano a un viejo criterio que es el de la confiscatoriedad, ha entendido que si esta afectación del tope afecta o impacta en más de un 33% de lo que el trabajador hubiese tenido derecho a cobrar si no hubiese tope, es como tal inconstitucional y por lo tanto el límite es hasta el 33%. En lo que supere, lo declaró inconstitucional y vuelve hasta el máximo del 33% de afectación. En este criterio de Bisotti, los tribunales inferiores han tenido distintas interpretaciones que van libremente más allá de lo que dijo la Corte. Algunos tribunales entienden de que si hay una afectación del 33 directamente, como la norma es inconstitucional, no hay tope y no lo aplican. Y otros, aplicando claramente lo que sostiene la Corte, dicen hasta el 33 sí lo puedo aplicar, sí es válido y es razonable el tope, pero si la afectación es más allá del 33, la limito hasta el 33. O sea que solo voy a poder aplicar una reducción que tenga esa afectación del 33%. Si fuese superior, la tengo que reducir. Este criterio, insisto, que es criterio de la Corte, no ha implicado, como ustedes ya saben, modificación de la norma. En el derecho argentino, la declaración de inconstitucionalidad no implica derogación de la norma. Por lo tanto, cuando preguntemos, vamos a preguntar por el 245 vigente. Si nosotros quisiéramos saber lo que ha dicho la Corte, específicamente vamos a preguntar o por la causa Bisotti o por si ha habido declaración o no de inconstitucionalidad del 245. Esto para que no se mezclen cuando vayan a contestar. Contesten lo que dice básicamente el artículo. ¿Dudas de esto? Profe, una consulta. Respecto a estos dos casos que nos planteó, que algunos, si ven que va por encima del 33, no hay tope, y otros que lo bajan ese 33, ¿cuál es el imperante? El criterio textual de la Corte, cuando leas Bisotti te vas a dar cuenta, es no elimina el tope, sino que lo deja como válido hasta una afectación del 33%. Y si la afectación fuera superior, lo reduce al 33%. Hace el cálculo aplicándolo nada más que al 33%. Ese es el imperante porque eso es lo que expresamente dice la Corte. Bien, si me permiten, avanzamos entonces ahora sí en otros supuestos de extinción que todavía no hemos desarrollado todo, porque hemos visto nada más que la renuncia, mutuo acuerdo, comportamiento inequívoco, justa causa, por eso vimos el concepto de injuria laboral grave del artículo 242,
invariabilidad de la causa, abandono de trabajo, estoy 243, 244, y la indemnización del despido sin causa, que es el 245. De estos que hemos visto, ¿tienen alguna duda o algo para preguntar? Profe, yo quería consultar si en el caso de que se dé preaviso, también se podría sumar al plazo que se cuenta la antigüedad. No sé si Si yo te está bien. confiero el preaviso y vos trabajás y te vas 2 horas antes, por supuesto que eso suma al tiempo de servicio. Vamos a ver si te entendí, Jazmín, quizás yo no te entendí. Yo hoy, que es 20 de mayo, te notifico que estás preavisada de una extinción a 30 días. Mañana comienza el primero de los 30 días y vos seguís trabajando. ¿Tu antigüedad hasta cuándo se computa? ¿Hasta el 20 de mayo o hasta el 20 de junio? No, hasta el 20 de junio. Todo ese tiempo del preaviso se suma también a la antigüedad. No sé si eso me preguntaba, Jazmín. Sí, era eso. Bien. El despido indirecto lo hemos mencionado, pero lo vamos a ver específicamente cómo es esta causal del artículo 246. Cuando vimos el concepto de injuria grave del 242, dijimos que se utilizaba tanto para cuando el empleador es el que despide con causa, como cuando el trabajador es el que extingue. Cuando es el trabajador el que extingue, porque invoca una injuria laboral grave, esa extinción se llama despido indirecto. ¿Qué es colocarse en situación de despido indirecto por parte del trabajador? Es argumentar que hay un incumplimiento de su empleador que es grave, que impide la prosecución de la relación laboral y en función de eso es que se extingue el contrato. Por eso dice el 246, cuando el trabajador hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones del 232, 233 y 245. ¿Qué es esto? Sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad. Esto a veces cuesta graficarlo, pero yo creo que a esta altura ustedes ya sí lo van a poder visualizar. ¿Qué significa? Vamos a casos prácticos. Si es el empleador el que va a despedir con causa, vamos a poner el ejemplo. Viene el trabajador que tiene sanciones anteriores porque viene faltando sin aviso, el jefe de recursos humanos le llama la atención, le dice otra vez faltaste ayer sin aviso, el trabajador se enoja, lo agrede verbalmente y lo agrede a golpe de puños. ¿Hay una injuria? Sí, hay un incumplimiento a los deberes de conducta. ¿Es grave? Y en principio sí. ¿Impide la prosecución de la relación laboral? Y capaz que sí. ¿Por qué? Porque le faltó a la autoridad al jefe de recursos humanos, lo lesionó, lo hizo adelante de compañeros, etcétera, etcétera. En ese caso, el empleador va a comunicar el despido con causa. ¿Qué va a invocar? Va a invocar ese hecho como una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Ese es el despido causado por parte del empleador. Ahora, ¿qué ocurre si es el empleador el que incumple? Vamos al ejemplo más típico. El empleador tiene que pagar el sueldo el cuarto día hábil. Se produce el cuarto día hábil, no paga el sueldo. Viene el quinto el trabajador y le dice, che, el sueldo. Bueno, no, estoy complicado, no, aguantame un poquito. Al sexto lo intima. Lo intima bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto. ¿Por qué? ¿Porque es una injuria? Sí, es un incumplimiento. ¿Es grave? Sí, es el carácter alimentario del sueldo. ¿Impide la prosecución de la relación laboral? Y posiblemente sí, porque no voy a poder seguir trabajando si no cobro el sueldo, porque tengo toda mi familia que mantener. Entonces, en ese caso, el trabajador, ¿qué va a hacer? Lo va a intimar bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto en la medida que ese incumplimiento se sostenga. Esa intimación será por un plazo razonable, 2 días hábiles, y si vencido el plazo no cobra, hace efectivo el apercibimiento, extingue la relación laboral colocándose en situación de despido indirecto. ¿Qué le da derecho esto? Y les diría que algo tan simple como lo mismo que si hubiese sido despedido sin causa. Tiene derecho a la indemnización sustitutiva del preaviso, tiene derecho a la integración del mes de despido y tiene derecho a la indemnización por antigüedad. ¿Por qué? Porque son simétricas y porque yo me tuve que colocar en situación de despido indirecto ante el incumplimiento del empleador.
Y esto para la ley es lo mismo que si el empleador hubiese sido él el que me despide sin que existan motivos. Las consecuencias económicas son las mismas. Por eso es que es importante entenderlo, porque a veces en la práctica uno se mezcla y dice, bueno, ¿y qué es colocarse en situación de despido indirecto? Y es la extinción provocada por el empleador, por el trabajador, perdón, ante el incumplimiento del empleador. Eso es lo que el artículo 246 relata. ¿Seguimos? ¿Dudas con esto? El 247 es lo que se denominan las causas económicas. Ustedes estas causales ya las vieron cuando vieron suspensiones, y vieron suspensión por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Esas mismas causales y ese mismo procedimiento preventivo de crisis que tiene la ley de empleo, en el artículo 98 y el decreto 264 y 265 del año 2002, se aplica ahora para el supuesto de despido. Hagan un poco de memoria, por las dudas. ¿Se acuerdan cuando vieron suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo? Vieron las suspensiones fundadas en causales económicas. Así se las engloba a la causal de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. En el caso, por ejemplo, de la fuerza mayor, siempre jugamos con los ejemplos y lo vamos a hacer hoy rápidamente. Pregunto, si yo tengo una producción de peras y manzanas y tengo una helada que me quema el 90% de la fruta, ¿puedo suspender a mis trabajadores de cosecha invocando como fuerza mayor el factor climático? Sí. Rocío dice sí. Lo dijo no muy convencida, dijo sí, así hizo, no le veo la cara, pero hizo como una pausa. ¿El resto qué opina? ¿No estaría dentro de los riesgos de la actividad? Lo mismo Bien, iba a decir. bien. Lucio y Pedro no estarían tan convencidos de lo que dice Rocío. Para la jurisprudencia valletana, que tiene sobre esto mucho, ya hace muchos años que se ha pronunciado, tanto la helada como la piedra no son causales de fuerza mayor invocables, porque si bien son hechos de la naturaleza, son predecibles y los efectos son evitables, ya sea que se utilicen distintos sistemas antihelada o antigranizo, o que se tomen seguros. ¿Por qué? Porque, como Lucio dijo, se entiende que en el valle es parte del riesgo de la actividad agropecuaria que puedan haber heladas y que pueda haber granizo, porque no es algo excepcional, es algo que todos los años normalmente ocurre, nada más que en distintos sectores o zonas. No quiero ser absoluto, no todo, pero regularmente ocurren situaciones de heladas tempranas o tardías y de piedra. Ahora, ¿puedo entonces ningún hecho de la naturaleza? Perdón, me da inestabilidad de mi conexión. ¿Me siguen escuchando? Ok. Sí, profe. Entonces, ¿ningún hecho de la naturaleza podría ser invocado como causal de fuerza mayor? ¿O sí podrían algún otro? Para quienes vieron esta película antes, es decir, los que ya cursaron, me refiero a Lucio, que se ha mantenido en silencio, un hecho de la naturaleza que sí pudo ser válidamente tomado como una causal de fuerza mayor fueron las cenizas en Villa Langostura cuando el tema era la erupción del volcán. ¿Por qué? Porque no todos los años se da esa situación y ni siquiera había forma de preverlo, de evitarla. Porque no había seguros para eso, porque no había manera de, con los centímetros de nieve que se acumuló, de cenizas que se acumuló, llevar adelante la temporada, por ejemplo, de esquí, en los centros de esquí que estuvieron cerrados. Entonces, ese hecho de la naturaleza, como es un hecho absolutamente excepcional, sí pudo ser invocado como una causal de fuerza mayor. Y voy a terminar aquí con algo que seguramente cuando vieron este tema lo vieron con el doctor Cosentino. Un hecho realmente atípico y que podría hipotéticamente haber sido invocado como una causal de fuerza mayor para permitir el despido por causales económicas, como está en el 247, o las suspensiones por causas económicas, es la pandemia del COVID, de la COVID-19. ¿Por qué? Porque no es normal, ni habitual, ni típico, al menos no lo era hasta ahora, que la comunidad mundial sufriera los flagelos de la COVID
y que tuviéramos parado durante casi un año o más de un año, según las zonas, según los países, la actividad de todo tipo. ¿Por qué lo di en potencial? Porque la legislación de emergencia que se dictó durante la vigencia del COVID-19 específicamente dijeron que no eran de aplicación las causales de suspensión o de extinción por fuerza mayor fundadas en COVID. O sea, por decreto de necesidad y urgencia se suspendió la vigencia de estas causales, tanto para suspender como para despedir. El empleador no pudo echar mano a suspender o a despedir fundado en la fuerza mayor del COVID. ¿Y esto por qué? Porque las disposiciones de la Ley Contrato de Trabajo fueron suspendidas transitoriamente durante lo que duró la legislación de emergencia, que fueron decretos de necesidad y urgencia, luego ratificados por el Congreso, no pudieron echar mano. Si bien estamos culminando aparentemente la etapa al menos de la legislación sobre COVID, no pueden ustedes soslayar lo que ha ocurrido y tienen que tener una mínima noción. Esto, el cuatrimestre pasado y con mayor razón el anterior, lo dimos con más tiempo y con mayor profundidad. Ahora lo voy a mencionar sobre todo por una cuestión de formación de ustedes y porque no sabemos si en X tiempo se podría volver a repetir la legislación de emergencia como la que ya tuvimos. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Dictó decretos que fue prorrogando durante la vigencia de los cuales dijo: señor empleador, usted no puede invocar ni para despedir ni para suspender el COVID como una causal de fuerza mayor. Más allá de que típicamente lo era, no lo puede invocar. ¿Y qué obligó? A que mantuviera las relaciones laborales, a que mantuviera el pago de los salarios, pero permitió una válvula de escape, una única vía que fue bastante utilizada, que es el famoso 223 bis, que yo no sé si con Sergio lo alcanzaron a ver, cuando vieron suspensiones o distintos tipos de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, y van a ver qué es lo que se llama suspensión concertada. ¿Qué dice el artículo 223 bis? Denme un segundo. Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral que se fundaran en las causales de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada, y acá viene el tema, pactadas individual o colectivamente y homologada por la autoridad de aplicación conforme a las normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo tributará las contribuciones establecidas en las leyes 23.660, que es de obras sociales, y 661, que es el seguro de salud, para lo cual también se contribuye al PAMI. Paso en limpio, que es esta norma, 223 bis. Es más, ustedes si lo han escuchado, lo van a escuchar como 223. Y está mal, porque el 223 es otro artículo. Si quieren, vamos arriba y lo vemos. No es esta causal. El 223 bis es un artículo que se agregó en el 90, en la época de Cavallo, cuando teníamos un índice de desempleo muy alto y las automotrices, sobre todo las de Córdoba, generaban grandes suspensiones masivas por causa de fuerza mayor, porque no había trabajo y no pagaban, y entonces empezaron a negociar pagar algo, suspender, pero lo mismo pagar algo. Ese pagar algo se incorporó en esta norma, y esto se llama suspensión, como lo dice ahí, consensuada, es decir, tiene que haber un acuerdo entre el empleador, el trabajador o la asociación sindical y una homologación de ese acuerdo. La suspensión está limitada en el tiempo, fundada en una fuerza mayor, en este caso el COVID, y se pagaba una suma no remunerativa. Durante muchos meses, les diría que más de un año, en nuestro país, las actividades que estuvieron paradas directamente con prohibición de realizar actividad, como fuera la actividad comercial, salvando lo que era la alimenticia como los supermercados, que estuvieron cerradas, esas estaban pagándole a sus trabajadores 223 bis, es decir, una suma no remunerativa que equivalía más o menos al 70% del salario, y ahí apareció también toda una línea de financiamiento del Estado, donde el Estado contribuyó con parte de ese pago para financiarle a los empresarios y que no tuvieran un quebranto o que no fueran a parar directamente a la quiebra o al concurso y la quiebra.
Esto ha sido durante la vigencia del COVID. Yo no sé si les suena, si a alguno le tocó vivir, si alguno cobró 223 bis, si saben de lo que estamos hablando o les parece ciencia ficción. Si les parece ciencia ficción, en buena hora, porque mucha gente se vio impactada por esto, tanto los empleadores que no podían producir y lo mismo tenían que pagar, como los trabajadores que no podían cobrar o tenían que cobrar menos de su sueldo, pero lo mismo tenían que pagar sus obligaciones. Esto fue lo que ocurrió hasta el año pasado, donde salimos ya de la fase, ustedes no sé si recordarán las siglas que se utilizaron, el ASPO, el DISPO, aislamiento social preventivo obligatorio. Bueno, durante el aislamiento social preventivo obligatorio, donde todos estábamos recluidos, se utilizó mucho el 223 bis para poder pagarle a los trabajadores, consensuando con los sindicatos. De hecho, se hicieron acuerdos marcos, tanto en la UIA, comercio, petroleros, acuerdos marcos de cómo qué porcentaje debía pagarse de esa suma no remunerativa durante el periodo que el trabajador no podía prestar tareas. ¿Por qué me fui al 223 bis? Porque estamos hablando del 247, vuelvo, que es el supuesto de extinción cuando existe falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Y dije que ese caso típico sería el caso de la pandemia, pero no se pudo utilizar en pandemia. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo prohibió las suspensiones y los despidos fundados en esta causal, y solo permitió o consideró válido las del 223 bis, que eran las consensuadas. Entonces, esas sí fueron las formas, las variables que se fueron implementando. ¿Qué tiene de característica el 247? Ustedes saben que cuando hay suspensiones fundadas en los supuestos de las causales económicas, el trabajador no trabaja y no cobra el salario durante ese periodo, o sea, directamente no percibe remuneración. Ahora, si hubiera un despido válidamente comunicado por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, cuando digo válidamente comunicado es apliquen todo lo que ya vieron en las suspensiones económicas. Hay que hacer procedimiento preventivo de crisis, hay que tramitar ante el Ministerio de Trabajo la posibilidad de consensuar de cómo resolver esta situación, y cuando no se llega a ningún acuerdo, recién ahí el empleador aplica el despido fundado en esta causal. Pues bueno, ¿qué es lo que va a cobrar el trabajador si es despedido por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor? Va a cobrar el 50% del 245. Por eso, siempre que hablamos del artículo 247, porque van a ver, ya lo habrán visto que lo hemos referenciado en otro supuesto, hablamos de la media indemnización. ¿Por qué la media indemnización? Porque el 247 lo que ordena es pagar la mitad del 245, o sea, el 50% de lo que sería la indemnización para el despido sin causa. Dice el 247, en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta de disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos carga de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad. Estos últimos dos párrafos son importantes porque esta es una pauta general que toma la ley. Así como vimos, hagan un separador, yo vengo por ahí un poquito rápido. Cuando vimos modalidad de temporada y dijimos que había que convocar o había que finalizar la temporada, dijimos que hay que respetar siempre la antigüedad, es decir, convoco primero al más antiguo y comunico la finalización primero al menos antiguo, es decir, el más antiguo goza de derechos. Para el 247 es lo mismo. Si yo tuviera que despedir invocando esta causal, tengo que, para la ley, primero empezar por los que menos antigüedad tienen y dejar al último los que más antigüedad tienen. Ahora, a los ingresados en el mismo semestre se le computa como si fuera idéntica su antigüedad, y ahí toma otra pauta. ¿Quiénes van a tener prioridad? Los que tengan más carga de familia. Es una cuestión, les diría que hasta lógica y razonable de la ley. La ley, ante esta situación tan crítica de quedarse sin trabajo por un supuesto de causal económica, dice, bueno, primero despida a los más nuevos. Y si fueran entrado en el mismo semestre, despida a los que tienen menos carga de familia y preserve a los que tienen más carga de familia. Eso es lo que dicen los últimos dos párrafos del artículo 247. Es un criterio rector que se utiliza de manera global
y que muchos estatutos especiales, cuando tienen, como en el caso de la modalidad de temporada, convocatoria o suspensión, utilizan el mismo criterio. Primero, con más derechos los más antiguos y con más derechos los que tienen más carga de familia. ¿Se entendió? Profe, Gracias, Rocío, me estaba quedando sin voz y no podía terminar con el mate. Sí, te escucho. ¿hay algún tope para que se aplique para saber cuántas personas se pueden despedir por trabajo o no? No, en realidad, a ver, si vamos a los topes, en realidad, para cuando el despido va a ser masivo, el artículo 98 de la Ley de Empleo 24013 te da porcentajes, según la cantidad de trabajadores que vos tenés, cuándo tenés que hacer el procedimiento preventivo de crisis. Lo que ocurre es que esos porcentajes se vieron claramente alterados en la crisis del 2002, porque por decretos 264 y 265, el Poder Ejecutivo lo que hizo es reglamentar ese artículo 98 y por algo que seguramente Sergio les habrá explicado, si no está el apunte, volvió a poner retroactivo el decreto 328, que era un decreto de la época de Alfonsín, donde siempre que vaya a invocar esta causal, tengo que terminar haciendo el procedimiento preventivo de crisis. En el absurdo de que aún con un trabajador, si voy a invocar la causal de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, debería hacer el procedimiento preventivo de crisis. Ahora, al revés, si yo quiero despedir a todo el mundo, ¿tengo posibilidades de hacerlo invocando la causal? Sí, hago el procedimiento, lo termino y ya está. ¿Por qué dije que es absurdo con un trabajador o con pocos trabajadores? Porque la consecuencia de no hacerlo es que no puedo invocar la causal y que tengo que pagar la indemnización plena. En la práctica, la mayoría de los empleadores, si tienen que despedir a uno o dos trabajadores por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, no invocan la causal. Directamente prefieren, en vez de hacer el procedimiento preventivo de crisis, despedir sin causa, pagar el 245 y ya está. Porque de la otra manera, si yo hago el procedimiento, tengo que estar a todos los plazos del procedimiento, que son los 15 días, que se pueden ampliar por 10 días, que después tengo que convalidarlo y después tengo eventualmente el juicio donde se va a discutir la causal. Entonces, en la realidad, el procedimiento preventivo de crisis es usado muy pocas veces, salvo cuando tiene un efecto colectivo importante, cuando hay alguna crisis de actividad o de sector, donde ahí sí se inician los procedimientos para procurar llegar a los despidos con un 50%, que en la mayoría de los casos se terminan negociando antes de que se termine el procedimiento de crisis. ¿Avanzo? Vamos a la extinción por fallecimiento del 248. Aquí una primera observación. Si quien fallece es el trabajador, no caben dudas, ni hay cuestión interpretativa, de que el contrato se extingue por fallecimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque ya hemos visto entre los caracteres que vimos del contrato que no es cedible, no es transferible. No estamos aquí con la posibilidad de que el trabajador deje dicho que si él se muere, ese empleo le pase al hijo. Suena como de un humor negro, pero en el empleo público y para algunas actividades esto sí estaba previsto por ley o por convenios colectivos, donde había una preferencia o una obligatoriedad del Estado de contratar al hijo si se reunían determinadas características, ¿no? Si era el hijo que iba a mantener la familia, si era por supuesto mayor de edad y hábil, tenía que ser preferido a ser contratado para cubrir el puesto del padre. Esto no existe en la actividad privada. Si el trabajador fallece, el contrato se extingue por fallecimiento. Y aquí viene, ¿qué ocurre? ¿Hay derecho a cobrar una indemnización? ¿Qué indemnización y quiénes la cobran? Va de vuelta. Si fallece el trabajador, ¿el empleador tiene que pagar una indemnización por fallecimiento? Y si la tiene que pagar, ¿quiénes son los beneficiarios de esa indemnización por fallecimiento? ¿Se entiende? ¿Sí? El supuesto es, falleció el trabajador. La respuesta concreta es sí, hay una indemnización por fallecimiento, que es el equivalente a la del 247, que esto es el 50% del 245. Lo repito y hago cómo viene la cita. El 248 es el que contempla la extinción por fallecimiento, cuya indemnización remite al 247, cuyo cálculo es el 50% del 245. ¿Sí? ¿Se entendió? Más allá de anotar los articulitos,
cobra la mitad del 245. Ahora la pregunta es, ¿quiénes cobran? ¿Quiénes son los legitimados? ¿Es necesario abrir la sucesión para tener herederos y que sean los herederos los que cobren? La respuesta es no. No es necesario porque no se percibe iuris hereditatis. No es necesario abrir la sucesión. Hay un orden de prelación que surge ¿de dónde? Y aquí viene un tema de discusión tanto doctrinaria como jurisprudencial. Si ustedes ven este artículo 248, que yo lo dejé ahí puesto, van a encontrar que el orden hay que buscarlo en un decreto ley, el 18037 del año 69, decreto ley de la época del gobierno de facto. Ese decreto ley es la vieja ley de Profe, jubilación. ¿puedo repetir el número de decreto, por favor? 18037 del año 69. No sé si estás pudiendo ver compartir pantalla porque lo tengo puesto ahí al 248 donde surge el decreto. Dije, este decreto ley es la vieja ley de jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia. Ese decreto ha sido derogado hace muchos años por la ley de jubilaciones que es 24.241. Ley 24.241. Y aquí viene la discusión. ¿Sigo aplicando el decreto 18037 o aplico la ley 24.241, que es la nueva ley de jubilaciones? La pregunta sería solo una discusión teórica si fueran iguales los sujetos comprendidos en el orden de prelación, pero no son los mismos. En el decreto 18037 aparecen los hermanos y en la 24.241 no. Va de vuelta. Todo el concepto a ver si se entiende. Falleció el trabajador. ¿Hay una indemnización que pagar? Sí. ¿Cuál es la indemnización? La del 247, es decir, la mitad del 245. Hasta ahí ya tenemos que alguien va a cobrar esa suma. Perdón, Anto, ¿me preguntaste algo? No sé si prendí un micrófono. ¿No? Ahora, la segunda pregunta es, che, ¿quién va a cobrar esa suma? Bueno, hay lo que se llama un listado, un orden de prelación que viene de la seguridad social. Viene de los que son los que tienen derecho a la pensión. Y eso surgía tanto en el decreto 18037, que tiene su listado en el artículo 38, como en la ley de jubilaciones actual 24.241, que tiene su listado también. Lo que estamos aquí, y ha discutido la doctrina y la jurisprudencia, con posturas para un lado y para otro, es, bueno, si este decreto fue derogado, hay que aplicar la 24.241, y punto, y tomar el orden de prelación de la 24.241. Ahora hay autores, y hay jueces, como el doctor Cosentino, que entienden de que más allá de que la ley 24.241 derogara al decreto 18037, como el artículo 248 lo invoca de manera expresa y no ha sido modificado, a estos fines y a este solo fin sigue siendo vigente el orden de prelación del decreto 18037. ¿Se entiende esto? Autores que dicen, tomemos el listado del 18037 por más que haya sido derogado por la 24.241, y otros autores y otra jurisprudencia que dicen, no, tomemos el listado de la 24.241, que es la ley vigente a la fecha. Según la postura que tomen, van a tener un sujeto más o un sujeto menos. Los hermanos van a estar legitimados o no van a estar legitimados. Cuando la ley da un listado, lo da con un orden de prelación, es decir, que si aparece el que está en primer orden, ese es el que cobra y el resto no tienen derecho a cobrar nada. Eso se llama orden de prelación. Permítanme un segundo leer la norma y ahora vamos a volver a ese análisis. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18037 del año 69 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, va de vuelta, mediante la sola acreditación del vínculo, no hay que abrir sucesión, no es iuris hereditatis, en el orden y prelación allí establecido,
a percibir una indemnización igual a la prevista en el 247 de esta ley. A los efectos indicados, queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiere vivido públicamente con él mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la que reconozcan a los causavientes del trabajador por la ley de accidente de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguro, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. Se perdieron a la mitad de camino, más de uno abandonó, dijo, no lo sigo escuchando, no me interesa un carajo lo que está diciendo, y me di cuenta claramente por las caras, más allá de que estén por su. Divido el artículo para que quede claro. Primero, si fallece el trabajador, hay que pagar una indemnización. ¿Cuál? La del 247. Segundo, ¿quiénes son los beneficiarios? Los del orden de prelación de la 18037 o la 24241, según la postura que usted tome. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Lo que incorpora luego, en ese caso fue bastante pionera la ley de contrato de trabajo, estamos al año 73, es equiparar los derechos de la denominada vieja concubina o la conviviente en términos más modernos. Todo esto es casi ya letra muerta porque hay que interpretarlo a la luz de lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial y de la nueva estructura familiares que pueden existir. Entonces, no solo la terminología no aplica, sino que tampoco tenemos sentencia de divorcios con culpa o causados, sino que las sentencias y los divorcios pueden ser sin responsabilidad de ninguna de las partes. Por lo tanto, el articulado hay que pasarle el tamiz de la nueva legislación de familia. Y hoy, tanto el trabajador varón como la trabajadora mujer, con su conviviente, sin importar el sexo, porque en esto sí han avanzado las provincias y sí lo han legislado para sus empleados públicos, tendrán derecho a cobrar la indemnización por fallecimiento. No van a necesitar ni el matrimonio, ni van a necesitar, como en la estructura de la ley se contemplaba, que siempre hablando de que sea matrimonio de personas de diferente sexo. Matrimonio igualitario de por medio, este es un derecho que puede tener cualquiera de los convivientes mientras acredite esto. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente en la práctica que se puede dar o que se suele dar con esto? Que aparezca más de un presunto legitimado. Esto no es, no pretende ser una humorada ni es ciencia ficción. En algunos sectores de las actividades productivas, en el caso del Valle, por ejemplo, se da mucho en los trabajadores rurales, aparece la esposa legítima, casada legalmente por registro civil, y 1, 2 o 3 convivientes, y algunas con hijos y otras sin hijos, que son posteriores. Cuando se da el fallecimiento, aparecen, en algunos casos el empleador conoce esta situación, en otros no conoce la situación, y aquí es donde viene, bueno, ¿quién tiene derecho preferente? ¿Quién desplaza a quién? La respuesta a esto, no hay una sola respuesta, es casuístico, y lo que sí es aconsejable es que si el empleador tiene duda de quién es el sujeto legitimado, el empleador no debe pagar, por un principio que no es muy jurídico, pero que sí se aplica aquí, que es el que paga mal paga 2 veces. Entonces, el empleador lo que debe hacer es consignar judicialmente el monto de la indemnización y decirle, señor juez, acá se me falleció este empleado mío, y aparece 3 personas, Juana, Pedro y Mengana, y dicen los 3 tener derecho. Decida usted a quién le va a dar la indemnización, yo no tengo ningún problema, el dinero está acá. Esto es muy común en nuestra zona cuando hay distintos sujetos que se dicen legitimados a cobrar la indemnización por fallecimiento. Entonces, en ese caso, la alternativa o la solución técnica del empleador no es ponerse él a determinar quién es el que tiene mayor derecho o quién desplaza a quién, sino que él lo que debe hacer es darle al juez, que es el único que puede resolver esto, la potestad de que, analizado el caso, resuelva a quién le corresponde la indemnización. ¿Dudas?
¿no? Miren que vamos quedando 5 o 6 y nos quedan 40 minutos de clase. Procuren no dejarme solo porque dejo de grabar. Yo a mí mismo no me voy a grabar la clase, así que alguno hace el esfuerzo y se queda hasta el final. Bueno, avanzo. Ahora vamos a hacer fallecer al empleador, porque recién estuvimos viendo el supuesto típico de que el que pareciera ser el más común, por extinción, que es el que fallece es el trabajador. Pero ¿qué pasa si quien fallece es el empleador? Aquí lo primero que hay que hacer es una gran distinción. Si se puede continuar o si continúa la actividad y la explotación, no habría ningún problema. Ahora, si la relación es de la denominada intuito persona, es decir, solo existe en la medida que ese empleador esté vivo, en ese caso la relación laboral también se extingue. El ejemplo del pintor que dan y siguen dando los autores es de ciencia ficción, porque yo jamás he conocido ni he visto un pintor que tenga la asistente y que cuando él se muere no puede seguir trabajando. Pero sí conozco cientos y miles de profesionales autónomos, como los abogados, los médicos, los dentistas, los psicólogos, que tienen una secretaria y que tienen un estudio donde ellos atienden en su cartera de clientes. Si fallece, la secretaria no puede continuar con la actividad porque estamos hablando de una actividad que solo puede desempeñar quien tiene el título. Entonces, en ese caso hay un vínculo intuito-persona. Si fallece el único empleador, que era el que sostenía la explotación, la relación laboral respecto del trabajador se extingue por fallecimiento del empleador, y en ese caso tiene derecho también el trabajador a cobrar ¿qué? La misma indemnización del artículo 247 por fallecimiento de su empleador. Ahora, ojo con esto, porque yo puse el ejemplo profeso de los profesionales, pero tengan alguna pausa cuando vayan a resolver, porque los profesionales de manera individual que ejerzan cada vez son menos. Esto lo van a ver ustedes mismos cuando se reciban y empiecen a trabajar, porque rápidamente buscan un compañero, se ponen 2 o 3, o se asocian con alguien, o empiezan a trabajar en un estudio, con lo cual el ejercicio de la profesión individual, tanto para los médicos, los odontólogos en menor razón, los abogados, es difícil que se dé de manera individual. Yo voy a poner el ejemplo de mi organización para que quede claro. Yo tengo un estudio que factura todo con mi quit. El empleador soy yo, Cataldi Alejandro David, con un número de quit. Pero tengo 4 secretarias, 2 chicas de la limpieza y trabajan a su vez 6 abogados más. Si yo estoy tocando madera con palo, sin palo, no sé cómo, con pata, sin pata, fallezco. Y al otro día en el estudio siguen trabajando normalmente porque dice, bueno, de hecho en buena hora que se murió el viejo Cataldi, que rompe pelota que era, ahora nos quedamos con los juicios, le damos para adelante, y siguen. Las secretarias, ¿se extinguió el vínculo? ¿O el vínculo sigue? No, sigue. El vínculo sigue, porque no hay una prestación unipersonal, no es intuito persona, es una organización que más allá de que tenga un quit, es en beneficio de otros asociados, que por una cuestión de organización no tenemos una sociedad, ya sea comercial o de las viejas sociedades civiles como algunos estudios tenían, sino que está en cabeza de unipersonal. Pero lo cierto es que las secretarias siguen cumpliendo funciones y cumplen funciones para todos. Y esto con los médicos también pasa. Los médicos que alquilan un local y tienen 5 o 7 oficinas donde cada uno tiene su lugar para atención al público, pero una sola secretaria que es la que da los turnos, que es la que toma, le renueva, le trae la receta para que la firmen. Bueno, si fallece uno de los médicos, por más que haya sido él el que esté de empleador y es el que, a nombre de quien esté anotada esa empleada, ¿se extingue el vínculo? No, no se extingue porque los demás también son beneficiarios. Quiero que esto lo visualicen porque no necesariamente todas las actividades profesionales autónomas tienen vínculos intuito-persona. Hoy cada vez son menos los vínculos que se dan intuito-persona. Dice el 249, se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias haya sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá derecho a pedir la indemnización del artículo 247 de esta ley.
Voy a avanzar con dos supuestos más. Vamos a estar terminando 1:30 y les pido que me den un poquito de atención para esto. Este artículo que viene ahora es un artículo ya sabido. Lo voy a leer y ustedes deberían recordar cuando vimos modalidades. Dice, cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, estoy hablando de un contrato a plazo fijo, mediando preaviso, recuerden que el contrato a plazo fijo debe ser preavisado, salvo el que es de 30 días, porque ahí se entiende ya dado el preaviso. Y estando el contrato íntegramente cumplido, es decir, tengo un contrato a plazo fijo que está preavisado y que se le ha cumplido el plazo, se estará lo dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo de esta ley, siendo el trabajador acreedor a la indemnización prevista en el 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a 1 año. Este famoso 250 es el artículo que ya vimos, que tuvimos que explicar muy forzadamente cuando vimos contrato a plazo fijo. La pregunta es, ¿el contrato a plazo fijo tiene indemnización por antigüedad? Depende. Si es menor a 1 año, no. Si supera el año, tiene la indemnización del 247. ¿De dónde surge esto? Del artículo 250. Fíjense, es contrato a plazo fijo debidamente preavisado con cumplimiento del plazo, cuya extensión sea superior a 1 año. En ese caso, la indemnización que se paga era del 247. Por eso le dije que este artículo ya lo habíamos visto, pero era ponerlo dentro del contexto de extinciones. Esto sería extinción de contrato a plazo fijo debidamente preavisado. Bien. El 251 intencionalmente lo voy a saltear. Este es el supuesto de quiebra, de quiebra sin continuidad del empleador. No lo damos, no lo tomamos porque consideramos que ustedes no tienen los elementos todavía de formación sobre la ley de concurso y quiebra como para entender los efectos de esto. Esto cuando vean la ley de concurso de quiebra y vean los privilegios y vean quiebra con continuidad y sin continuidad, y la responsabilidad del empleador en la quiebra, lo van a ver. Así que no se preocupen. Acá sí entramos en todo un tema muy, muy interesante, muy discutido, con algunas modificaciones en los últimos años, sobre todo en la época de Macri, que es de la redacción actual del artículo 252. Primero que nada, vamos a posicionarnos en el supuesto. Estamos en presencia de un trabajador que reúne los requisitos para jubilarse. Para quienes no tienen mucha noción de esto, les digo que los requisitos para jubilarse, para lo que se denomina jubilación ordinaria, son básicamente 3 que hoy quedan subsumidos en 2. Es la edad y los que se denomina años de aporte y servicio. Es decir, tener años trabajados donde haya cotizado al sistema de seguridad social. ¿Por qué digo 3 que ahora se subsumen en 2? Porque hasta hace unos 20 años atrás, yo podía acreditar que tenía años de servicio por declaración jurada, aun cuando no hubieran aportes. Eso en la actualidad ha desaparecido, tienen que ser años de servicio con aporte. Esto es, haber trabajado en blanco, que haya tenido aporte al sistema de seguridad social. La pregunta es, si alguien llega a reunir estos requisitos, ¿puede el empleador obligarlo a que se jubile? ¿O es decisión del trabajador continuar trabajando hasta cuando quiera? ¿Entienden el supuesto? Alguien ya reúne la edad y los años de aporte y servicio. ¿Está obligado a dejar de trabajar? Otra pregunta, ¿puede el empleador, si el trabajador no quiere, obligarlo a que deje de trabajar? ¿O puede seguir trabajando hasta cuando quiera? ¿Entendieron el escenario? Bien. No dije todavía que cuando hablamos de edad, para la ley de jubilaciones, la 24241, la jubilación ordinaria de la mujer se adquiere a los 60 años, con 30 años de aportes y servicios. Y la jubilación ordinaria del trabajador varón se adquiere a los 65 años de edad, con 30 años de aportes y servicios. Tenemos requisitos objetivos. Para poder jubilarme, mujer 60 años, varón 65, ambos con 30 años de cotización al sistema. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre si un trabajador varón llega a los 65 años de edad y no se quiere jubilar?
puede o está obligado a jubilarse. Bueno, aquí hay una reforma importante de este artículo 252 en el gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque el legislador lo que dice ahora es que el trabajador puede, a su elección, trabajador, trabajadora, no hace distinción de sexo, puede, a su elección, trabajar hasta los 70 años de edad. Va de vuelta. El trabajador puede, a su elección, no jubilarse a los 60 o 65, sino trabajar hasta los 70. Esto, en su momento, fue bastante mal manejado y manipulado un poco por la prensa, diciendo que se había cambiado la edad jubilatoria. No, la edad jubilatoria argentina no se ha modificado, sigue siendo 60 y 65. Pero existe la posibilidad de que el trabajador, por su voluntad, decida trabajar hasta los 70. Tanto la mujer como el varón. ¿Por qué es importante esto? Porque en el texto anterior de la ley contrato, el empleador tenía la potestad de intimar al trabajador cuando reuniera los requisitos de 60 y 65 más los 30 de aporte, de intimarlo por un año a que se jubile. Y vencido el plazo de ese año se extinguía la relación laboral. Va de vuelta. El texto anterior del 252 le daba la potestad al empleador de que cuando reuniera los requisitos de la jubilación ordinaria, 60, 65, ambos con 30 años de aporte, de intimarlo para que en el plazo de un año hiciera el trámite jubilatorio. Vencido el año obtenida la jubilación, se extinguía el vínculo. ¿Qué hizo el legislador? Ahora eso lo mutó, lo corrió a los 70 años. ¿Por qué? Porque como el trabajador es el que voluntariamente puede decidir si se va a jubilar o no a los 60, 65 o a los 70, hasta tanto no cumpla 70 años de edad, no puede ser intimado a jubilarse. Ahora, si cumple los 70 años de edad y no se jubila, reuniendo los requisitos, esto es muy importante, ahí puede, si el empleador, intimarlo a que se jubile. Esa intimación es por el plazo máximo de un año. La intimación tiene el efecto del preaviso, con lo cual, transcurrido el año, se haya jubilado o no, se extingue la relación laboral. Voy a retomar porque veo caras como de preocupación, las poquitas caras que tengo. Voy a retomar para explicar. ¿Cuál era la situación? Fíjense que van a ver abajo del artículo 252, dice, este artículo se modificó por la ley 27426, no importa el artículo, en el año 2017. Por eso yo les estoy hablando de que es de la época de Macri, del gobierno de Macri, esta reforma. ¿Qué es lo que nos importa hoy? Saber que un trabajador, aun cuando tenga los requisitos reunidos de edad, trabajadora mujer 60, 30 años de aporte y servicio, trabajador varón 65 años, 30 de aporte y servicio, puede seguir trabajando a su entera decisión hasta los 70. Si a los 70 ese trabajador no se jubila y su empleador quisiera jubilarlo, puede hacerlo, pero debe intimarlo por un plazo no menor a un año a que haga el trámite y se jubile. Si el trabajador realiza el trámite y se jubila, la relación se extingue por jubilación. Agrego, no hay indemnización. Cuando la relación se extingue por jubilación, no devenga ninguna indemnización. ¿Sí? Ahora, si vence el año y no se jubiló porque no hizo el trámite, siempre que reúna todos los requisitos, el contrato se extingue igual y tampoco hay indemnización. Pero ¿qué es central en esto? Lo he dicho 3 veces. Que debe reunir los requisitos. Porque si el empleador lo intima a que se jubile y al trabajador le faltaba algún requisito, como esa intimación tiene el efecto del preaviso, cuando se cumple el año, el contrato se extingue. Y si no se jubiló porque, por ejemplo, le faltaban años de aporte y servicio, la extinción se convierte en incausada. Es un despido sin causa y se indemniza en los términos del 245.
¿Va de vuelta? Yo, empleador, tengo un trabajador que cumple 70 años y le digo, che, ya tiene 70 años, no lo quiero más, intimalo, dale un año a que se jubile. Pero no averiguo si tiene 30 años de aporte y servicio. Y resulta que este trabajador no los tiene. Lo intimo, corre el tiempo, al año se extingue el contrato. Y viene el trabajador y dice, che, el contrato está extinguido, porque vos me preavisaste hace un año. Pero yo no me jubilé, no porque por mi desidia, porque no hice el trámite, sino porque no me puedo jubilar. Acá está, ANSES me rechazó la jubilación porque dice que me faltaban 2 años de servicio. Eso convierte a esa intimación en un despido sin causa y le da derecho al trabajador a cobrar la indemnización del 245. Por eso es que hay que ser tan cuidadoso y hay que recomendar siempre un análisis del cumplimiento de los requisitos antes de hacer la intimación. Porque si no, si hago la intimación, puedo estar convirtiendo en un despido incausado y pagar toda la indemnización. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Profe, Sí, Rocío. ¿puede explicar de nuevo lo del año de preaviso que tiene? Porque no me quedó claro cuándo tendría que hacerlo el empleador. Cuando reúna los requisitos, que son 70 años de edad, porque hasta ahí puede trabajar voluntariamente si él quiere, más 30 años de aporte y servicio, reunidos los requisitos, si no se jubiló, el empleador lo puede intimar a que se jubile. Y tiene un año para hacer esos trámites jubilatorios. Fíjate, vamos a leer el artículo a ver si te aclara un poco más de lo que te dije yo. A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal, la PBU, esto es la jubilación ordinaria, establecida en el artículo 17, inciso A de la 24241, que es la ley de jubilaciones y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicio y demás documentación necesaria a estos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio por un plazo máximo de 1 año, este es el plazo al que estamos haciendo referencia. Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años de edad. Esto fue necesario ponerlo porque se había generado mucha confusión, sobre todo en la prensa. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora me tengo que jubilar a los 70? No, me sigo jubilando 60 y 65, mujeres y varones. Pero puedo seguir trabajando, porque decido seguir trabajando hasta los 70. No lo miren como algo tan extraño a esto. En función de los cambios, de los importantísimos cambios que por suerte hemos sufrido en los últimos años, producto de la evolución de la medicina, hoy una persona de 60, 65 años, será porque yo me estoy acercando, tengo 56, es sumamente joven y no quiere verse marginada de la productividad. No quiere, usted a lo mejor en determinada edad dice, che, pero dejate joder, jubilate a los 60. No, hay mucha gente que dice, no me quiero. Yo, por ejemplo, en el estudio ya saben, yo no me voy a jubilar nunca, o sea, me voy a morir laburando abogado, me van a echar, porque no me veo jubilado, sí me veo trabajando un poco menos, renegando un poco menos en las clases, no sé, o más en las clases, pero no me veo. ¿Por qué hago esta observación? Porque hay determinados momentos en la vida donde uno no entiende por qué es lo que está discutiendo el otro. Si te podés jubilar, jubilate y dejate joder. El que se está por jubilar dice, no, yo no me quiero jubilar, no me quiero sentir improductivo. No solo no analicemos el impacto económico, digamos, no analicemos de que la caída de los ingresos es abismal, que también tiene mucho que ver con esto, sino lo estoy mirando desde el punto de vista de la psiquis del trabajador. Sí, perdón. No, era eso, que además otra cuestión podría ser lo económico, porque si haces 5 años más, por ejemplo, en el hombre, hasta los 70, la jubilación a los fines de los aportes sería más alta, ¿no? Sí, eso es relativo. O no impacta mucho. En nuestro sistema, en nuestro régimen público de reparto, después termina cobrando lo que el jubileo del ANSES le da a pagar, y como no son cuentas capitalizadas, no es que vas a engrosar un valor mayor de jubilación. Cuando veamos el régimen de jubilatorio, explico en detalle eso, pero no es que necesariamente vas a cobrar más. Lo más importante es que vas a seguir cobrando el sueldo, y que el sueldo sí es significativamente, en la mayoría de los casos, muy superior al haber jubilatorio.
pero más allá de lo económico, yo lo que iba es al impacto psicológico de cómo se siente hoy una persona de 60, 65 años, comparado cómo se sentía, no sé, en la época de mi abuelo. Yo recuerdo a mi abuelo con 50 y pico de años, y yo lo veía, pero recontra viejito, y sí jubilado, y sí con problemas de salud, y yo no me veo en esa condición. O sea, capaz que porque no me miro al espejo, pero qué sé yo. Yo tengo una actividad deportiva que empecé a hacer de grande, y no sé, hice 1000 kilómetros en bicicleta, hice el Cordón del Plata en Mendoza, fui a la Concagua, hice el Lanín 3 veces, y lo hice el año pasado, con 55 años de edad. Eso antes era como impensado, y no es que yo soy un deportista, soy un súper sedentario, nada más que me lo propuse, y hoy la medicina permite que uno tenga otra capacidad y otra calidad de vida con 65, 70 años. Tengo mi madre viva con 83, vive sola, maneja perfecto internet, usa WhatsApp, se maneja con mi hermana en España haciendo videoconferencia, y tiene 83 años. Me fui al carajo, no tenía nada que ver el cuento, pero bueno, vuelvo para atrás. Sí me importa de esto que sepamos, perdón que me fui, que sepamos cómo es que hoy, en el 252, puedo yo trabajar hasta los 70 años. Y recién el empleador ahí me va a poder disparar la intimación. En la inteligencia, recuerden de que debo tener los requisitos, porque si no me jubilo porque me faltan los requisitos, el contrato se extingue lo mismo y me va a tener que pagar la indemnización por el despido sin causa. Dice el párrafo siguiente: concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de indemnización por antigüedad que prevean las leyes o los estatutos profesionales. Esto es lo que yo anticipé, en el sentido de que la extinción por jubilación no trae aparejado indemnización. Es el mismo efecto que si fuera la renuncia. La intimación a la que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o de disposiciones similares contenidas en otro estatuto, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Es decir, por eso tiene el efecto que le dijimos ya, que no hay después necesidad de preavisar. Con esa intimación se entiende dado el preaviso. Avanzo 2 artículos más vinculados con esto, que son importantes, y con esto voy a cerrar. ¿Qué ocurre con el trabajador jubilado? Primer pregunta: ¿alguien que se jubiló puede seguir trabajando? Y si sigue trabajando y luego es despedido, ¿qué va a cobrar? Bueno, vamos por partes. En principio, si alguien se jubiló por una jubilación ordinaria, puede seguir trabajando o puede luego ser contratado, por más que esté jubilado. Pero si la jubilación no es ordinaria, si no es una jubilación anticipada por edad, por ejemplo, por el tipo de actividad que realizó, no puede volver o seguir trabajando en la misma actividad. Lo pongo en un ejemplo concreto. Los trabajadores rurales de la ley 26727 se pueden jubilar a los 57 años de edad. Varones, eso es común, 57 años de edad. Es decir, en vez de 65, bajan 8 años. ¿Por qué? Porque se entiende que la actividad rural, por la exposición al aire, al tiempo, a las inclemencias, es dura y afecta a la salud. Entonces, un trabajador rural a los 57 se jubila. En ese caso, ¿puede el trabajador jubilado a los 57 decir, ya me jubilé, pero quiero seguir trabajando? No. Tiene prohibición. La ley 24.241 de jubilaciones prohíbe la continuidad cuando el régimen de jubilación ha sido anticipado o especial. Entonces, los que van a poder son los que se han jubilado de jubilación ordinaria. La trabajadora a los 60 con 30 años, el trabajador a los 65 con 30 años se jubiló, puede, aún jubilado, seguir trabajando. Y acá vienen las otras preguntas. Supongamos que este trabajador le concedieron hoy la jubilación. Y lo mismo, aún estando jubilado, mañana sigue bajo el mismo empleador y sigue trabajando. ¿Eso se puede dar? Sí. En principio, si no hay afectación de régimen especial, se puede dar. Ahora, ¿qué pasa si dentro de 2 años lo despido sin causa? ¿Qué pasa con la antigüedad? ¿Qué antigüedad tomo? ¿Toda la que tenía o solo la posterior a que se jubiló? Profe, perdón.
Tengo conexión inestable. ¿Podría repetir lo que dijo el supuesto? Bien. Un trabajador se jubila, jubilación ordinaria, 65 varón, 60 mujer, 30 años de aporte y servicio. Y sigue trabajando. No extingue por jubilación, sigue trabajando. A los 2 años lo despiden sin causa. ¿Qué antigüedad tomo a los fines indemnizatorios del 245? ¿Toda la que tiene con la empresa o solo los últimos 2 años? ¿Ahora sí, Daira? ¿Se entendió? Me parece que no me escucha. ¿El resto me escucha o estoy yo con...? Sí, profe, estaba anotando, por eso no podía okay. sacar el mute. Bien. Solo se toma el último periodo, el periodo posterior a la jubilación. A los fines indemnizatorios de la antigüedad se computa el periodo acumulado con posterioridad a la jubilación, porque el anterior se entiende ya compensado al haber obtenido el beneficio jubilatorio. Acá hay un tema importante que también se modificó en esta ley que recién mencionamos en la época de Macri. No es necesario que se haya jubilado, se haya ido, pasado un tiempo y luego lo tomaran. Puede que continúe trabajando y lo mismo, si ya obtuvo el beneficio jubilatorio, ahí se provocó el corte. A la fecha del otorgamiento del beneficio jubilatorio, a los fines de la indemnización por antigüedad, se borra el periodo anterior y solo se toma el periodo nuevo. En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional Profe, de cualquier... entonces Sí, en ese caso no, perdón, en ese caso no hace falta que se haga un nuevo contrato, ¿sigue vigente el anterior? sigue vigente el anterior. Sigue vigente el Ok. anterior. Antes, porque había una cuestión interpretativa de este artículo que decía, si se hubiese extinguido, entonces, ¿qué hacían? Se extinguía por jubilación, esperaba que pasara un tiempo y lo volvían a recontratar. Y se hacía como una ficción de que a veces hasta estaba en negro el periodo del medio, porque lo necesitaban, porque era una persona que hacía falta a la empresa, etc. En ese caso, ahora la ley fue bastante clara e incluyó a quienes continúen trabajando. Leo del artículo, quiero leer 2 cositas y con esto vamos a ir cerrando. En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicio en relación de dependencia sin que ello implique violación a la legislación vigente, esta aclaración tiene que ver con lo que recién expliqué del ejemplo de los rurales, por ejemplo, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esta situación con obligación de previsarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley, o en el caso la del 247, esto es si existiera la causal del 247. Pero fíjense cómo sigue la norma. Un momento que me pasé de largo. En este supuesto, solo se computará como antigüedad el tiempo de servicio posterior al cese. Y esto era lo que daba lugar a la palabra cese, había que terminar, había que extinguir, no. Se refería a la obtención del beneficio jubilatorio. Dice, también es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo. Esto es Ley 27426, son muy pegaditas. La otra es la 24347, que lo había hecho antes. Este es del año 17, que es la que hicimos referencia en el artículo anterior de la época de Macri. Entonces, está claro hoy que no es necesario que se dé un cese efectivo, sino que puede continuar en la medida que se haya jubilado, y cuando yo vaya a tomar antigüedad, voy a computar solo la nueva. Profe, No voy a pasar a lo... Sí, Rocío. el tercer párrafo se referiría, por ejemplo, si la persona alcanzó los 65 años, cumpliendo todos los requisitos y demás, decide trabajar hasta los 70 y ahí el empleador lo despide. En ese caso, esa antigüedad la que se computa es desde los 60 a 65 hasta la fecha que lo despidió. No, Rocío. Está bueno que me lo preguntes porque no, eso estaría mal. El concepto básico es que el que decide jubilarse es el trabajador. Y si el trabajador, aún reuniendo los requisitos, no se quiere jubilar, puede trabajar hasta los 70. Lo que la ley está diciendo acá es que el trabajador decidió jubilarse
cuando tenía los requisitos ordinarios, 60 o 65, se jubiló, obtuvo el beneficio jubilatorio, pero continuó trabajando. Si ya lo obtuvo, la antigüedad a los fines indemnizatorios solo se va a computar la nueva, porque la anterior se entiende ya compensada por el beneficio jubilatorio. Pero lo que vos me planteaste no es eso, es el quien no se jubila y sigue trabajando hacia los 70. Si alguien que no se jubila y sigue trabajando hasta los 70, vos lo despedís, su antigüedad es toda la que acumuló hasta la empresa. ¿Por qué? Porque no se jubiló todavía. Solo vamos a entender compensada la antigüedad en la medida que haya ya obtenido el beneficio jubilatorio. Si no lo obtuvo, la antigüedad es toda la que tiene el establecimiento. ¿Se entendió, Rocío? Claro, sí, gracias. Ahora bien, con esto voy a cerrar la clase de hoy. Cuando yo digo antigüedad a los fines indemnizatorios, es solo a los fines indemnizatorios. ¿Por qué? Porque si hubiera derecho a cobrar algún tipo de adicional por antigüedad, o la antigüedad jugara algún fin, como por ejemplo las vacaciones, el trabajador jubilado no pierde esos derechos. Lo único que la ley le limita es al cómputo a los fines de la indemnización por despido, pero no a los otros fines. El tiempo de servicio del artículo 18, que ya hemos explicado, cuando vimos temporada lo explicamos, es durante la vigencia de todos los contratos. Dicho de otra manera, si una persona se jubila a los 65 años y sigue trabajando, y ya por antigüedad acumulaba el máximo de vacaciones, no es que empieza otra vez con 14 días de vacaciones, sino que sigue teniendo los 35 días de vacaciones, porque es un derecho en función de su antigüedad acumulada y no lo pierde. Y si su convenio colectivo aplicara un porcentaje adicional por antigüedad, ese porcentaje lo sigue cobrando, no lo pierde. Esto es un concepto, lo explico así con vehemencia, porque es un error que muchas veces se comete, es decir, che, no, como se jubiló, rack, lo empezamos como si fuera de cero, a este es nuevito, arrancó ayer. No, no. Lo único que voy a hacer es no voy a computar antigüedad a los fines del despido sin causa. Pero a los demás efectos, la antigüedad sigue intocable. ¿Esto por qué? Porque fíjense que el artículo 18 es bastante claro en este sentido, cuando habla del concepto de tiempo de servicio. Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazos que hubieran celebrado las partes, y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el contrato por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador. Es decir, que el tiempo de servicio es la sumatoria de todo eso que yo estuve para esa quit, o sea, para ese empleador. Por lo tanto, por más que me haya jubilado, no pierdo el cómputo del tiempo de servicio a los efectos de cuando la antigüedad sea significativa. Solo que no la voy a tomar a los fines indemnizatorios del nuevo periodo, voy a computar nada más que el nuevo. ¿Se entendió esto? Denme un segundo, vamos a dejar de compartir para poder ver caras. No hemos terminado todavía con causales, nos quedan muy poquitas. Para la próxima clase vamos a terminar con las causales que nos faltan y vamos a ver las multas que se derivan de los pagos de distintos supuestos que contemplan leyes especiales como la Ley de Empleo 24013, la 25323 y la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguna duda o pregunta de esto? ¿No? Bueno, profe, sí, Jamín. Te muteaste. muteada, Jasmine. Te muteaste justo. Ahí está. A ver. En el caso de que el empleador le dé aviso aunque el trabajador no cumpla con los requisitos de jubilación, ¿se va a computar el plazo de un año como preaviso o el que le corresponda por la antigüedad? No, el plazo máximo va a ser de un año, o sea, el preaviso va a ser de un año, porque yo te doy el plazo para que vos te jubiles. Al vencer el año, opera automáticamente la extinción. Ya estuvo preavisado, se extingue. Y ahí el trabajador va a reclamar el pago de la indemnización total en función de que no se pudo jubilar por no reunir los requisitos. Ah, ok, gracias. ¿Alguien preguntó algo más? ¿Antonella? ¿No?
No, profe, yo le estaba avisando a Jas que en realidad estaba hablando con el micrófono apagado. Estaba hablando con ella misma, quería hablar sola. Lunes da clase el doctor Cosentino, miércoles 25 de mayo no tenemos clase, viernes seguramente doy yo para terminar con extinción. Y ahí vamos a replantear cómo seguimos ya con estatutos especiales y derecho colectivo para ir avanzando en búsqueda de... seguramente la semana que viene le voy a pedir a Ezequiel que ya largue el práctico que vamos a hacer de derecho colectivo, que vamos a hacer un práctico que es bastante repetitivo, que tiene que ver con los fallos de la Corte sobre el modelo sindical argentino. Entonces lo vamos a poner con tiempo para que tengan la fecha de corte, y a ese práctico le vamos a dar créditos positivos para el parcial. De todos modos, lo explicamos en la clase que viene. Bueno, buen fin de semana para todos, que anden bien. Gracias, Chao, profe, profe. igualmente. Gracias, Hasta luego. Compa. Gracias, profe.